En este video vamos a minimizar la función de errores cuadráticos esperados, pero como supongo que mucha de la gente, la mayoría de la gente que va a ver este video no va a tener ni idea de a qué me refiero con función de errores cuadráticos esperados, pues primero voy a invertir un poco de tiempo del video para pues definir a qué me refiero con eso. Entonces tenemos la siguiente definición. Sea x una variable aleatoria tal que tanto su esperanza como su varianza son finitas, o sea que convergen estas integrales o series o como se calculen estas dos cosas, son numeritos reales pues. Vamos a definir la función de errores cuadráticos esperados que vamos a denotar en este video por lambda sub x, una función que va de r a r de la siguiente manera. Lambda sub x evaluada en un número real r se va a definir como la esperanza de x, la variable aleatoria, menos r, que es la variable de esta función, y todo al cuadrado, adentro de la esperanza, el cuadrado. Entonces, ¿por qué se llama función de errores cuadráticos esperados? Porque justamente si le metemos un valorcito r, al hacer la diferencia x menos r, más o menos pues estamos metiendo la noción de qué tanto se aleja x de r, ¿no? Es como la noción de distancia, más o menos la diferencia. Sobre todo porque la estamos elevando al cuadrado. Entonces se nos va a quedar en términos de una magnitud positiva, independientemente de si esta diferencia es negativa o positiva, o sea, de si x es, ahora sí que si r se pasa, o mejor dicho, si x se pasa o se queda por debajo de r, no importa, al elevarlo al cuadrado, simplemente nos va a decir qué tan lejos se quedó, por decirlo de alguna manera. Entonces, de qué tamaño fue el error. De ahí viene el término error. Luego, pues cuadrático, pues es bastante evidente porque está elevándolo al cuadrado, y esperados, pues porque está la esperanza. Entonces, más o menos esta función lo que nos está tratando de explicar es en promedio qué tan lejos se queda la variable aleatoria de cualquier valor r, ¿no? De cualquier numerito real al que se nos ocurra comparar con la variable aleatoria. Pues en general no es una función tan conocida que se suela utilizar muy seguido en probabilidad básica, pero en estadística aparece por ahí de vez en cuando, y a veces no aparece tal cual con este nombre, o aparece adaptada de cierta forma que define algún concepto estadístico. En particular, en el enfoque clásico de la estadística, aparece indirectamente o implícitamente cuando se habla de un concepto que se llama error cuadrático promedio de un estimador. Mientras que en el enfoque bayesiano aparece de manera muy importante cuando se busca cómo elegir algún criterio para determinar el mejor estimador bayesiano bajo cierta función de pérdida. Digo, a las dos cosas que acabo de decir, ¿no? El mejor estimador bayesiano bajo cierta función de pérdida y el error cuadrático promedio de un estimador, por supuesto que no son términos que esperaríamos que en un curso de probabilidad básica conocieran, pero pues cuando estudien estadística lo verán algún día, y entonces pues podrán recordar, oh sí, en el fondo se está utilizando esta función, se está utilizando lambda de x evaluada en r. Pero bueno, ahora que ya la he presentado a todo el mundo, ya sabemos más o menos qué quiere decir esta cosa, ya vimos que es una función de R a R, pues viene lo que nos interesa en este video, la siguiente proposición. Entonces, esta proposición nos dice que bajo las condiciones generales de la definición anterior, ¿cuáles condiciones generales? Pues que x sea una variable aleatoria y que su esperanza y su varianza sean finitas. Entonces, bajo esas mismas condiciones, esta función lambda sub x alcanza su mínimo cuando r es igual a la esperanza de x y su valor mínimo es justamente la varianza de x.
Por esto es importante pedir que tanto la esperanza como la varianza sean finitas para que esta proposición de entrada tenga sentido, siquiera preguntarse si es cierta. Entonces, vamos a proceder a demostrar de buena vez la proposición, y mientras estemos demostrándola y ya una vez que la hayamos demostrado vamos a explicar un poco la interpretación y la importancia que tiene este resultado. Entonces, pues la demostración no es difícil. Una manera de demostrar esta proposición pues es simplemente desarrollando este binomio de aquí, x menos r al cuadrado, y luego utilizar linealidad de la esperanza para simplificar algunos términos y dejarlo todo en términos de r. Y ya una vez hecho eso, pues ver si lo que queda es una función que tendría sentido considerar como diferenciable bajo la variable r. Y si tiene sentido considerar que es diferenciable, pues entonces derivar, igualar a cero y aplicar pues optimización de cálculo diferencial 1, ¿no? De cálculo diferencial integral 1. Pero pues todo eso que acabo de platicar, preferiría que se le quedara al que vea este video como ejercicio moral. Y vamos a presentar una demostración que a mi parecer es un poco más bonita y más elegante, porque pues no tiene que hacer ese supuesto extra hasta cierto punto, o esa búsqueda extra de ver si la función de entrada tendría sentido considerarla como diferenciable. Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser pues dentro de este binomio al cuadrado sumar y restar una esperanza de x, lo cual pues podemos hacer sin ningún problema porque estamos suponiendo que esto es un número real. Entonces lo podemos sumar y restar y no pasa nada. Y entonces pues ahora vamos a considerar a este término x menos la esperanza de x como pues un solo término, por decirlo así, un solo sumando, y a este otro término la esperanza de x menos r como otro sumando, para que esto siga siendo un binomio al cuadrado. Y pues justamente vamos a desarrollar ese binomio al cuadrado. De esta forma, lambda de x evaluado en r sería la esperanza de el primer término al cuadrado, que sería x menos su esperanza al cuadrado, más el dos veces la multiplicación de ambos términos, que sería x menos su esperanza por la esperanza de x menos r, y luego más el segundo término al cuadrado, que sería la esperanza de x menos r al cuadrado. Ahora podemos aplicar linealidad de la esperanza y abrir las sumas y sacar las cosas que sean constantes. Aquí es importante recordar que la esperanza la estamos sacando con respecto a la variable aleatoria x, o sea, cualquier cosa que no sea la variable aleatoria pues realmente es una constante, que es, de hecho son la mayoría de los términos que están aquí en esta expresión. Entonces esto de aquí va a ser igual a la esperanza de x menos su esperanza al cuadrado, que es una de las pocas cosas que sí son aleatorias y que no podemos simplificar de más. Luego este 2 y esta esperanza de x menos r son constantes con respecto a esta variable aleatoria, entonces las podemos sacar y nos quedaría multiplicando a la esperanza de esto de aquí, la esperanza de x menos su esperanza. Y por último tendríamos también sumando el término de la esperanza de este término de aquí, la esperanza de x menos r al cuadrado. Ahora vamos a analizar cada uno de estos tres términos. El primer término literalmente es la definición de la varianza de x, ¿no? La varianza de x, la definición formal es esto: la esperanza de x menos su esperanza al cuadrado, el segundo momento central. Ahora, este término de aquí podemos poner aquí un paréntesis para que no se deshaga la expresión, y ya después pues volver a aplicar aquí linealidad de la esperanza, para así tener que este término está multiplicando a la esperanza de x menos la esperanza de x.
pero la esperanza de x vuelve a ser la esperanza de x porque este de aquí que está pintada en verde pues ya es un numerito y la esperanza de un numerito pues es el mismo numerito. De esta forma el término del medio simplemente nos quedaría como este factor constante multiplicando pues a esta resta que es pues, la esperanza de x menos la esperanza de x evidentemente pues nos va a dar cero, ¿no? Entonces todo este factor del medio nos da cero. Mientras que utilizando el mismo argumento de que la esperanza de una constante sigue siendo ella misma, pues este de aquí simplemente nos queda la esperanza de x menos r al cuadrado. Entonces, recapitulando, tenemos ya demostrado que lambda de x evaluada en r es simplemente la varianza de x más este otro término constante que es la esperanza de x menos r al cuadrado. Ahora, como este término está elevado al cuadrado, en general solo podemos asegurar que es mayor o igual que cero, lo que implica que toda esta expresión de aquí, pues en general va a ser mayor o igual que la varianza de x. Que si nos fijamos con cuidado, pues justamente la varianza de x resulta ser eh, la función lambda de x evaluada en la esperanza de x, porque si r, ¿no? Aquí está la definición de lambda de r. Si r es igual a la esperanza de x, pues tenemos esto de aquí, que pues justamente ya vimos que es la varianza, la definición de la varianza. Entonces, en general, lambda de x en r es mayor o igual que lambda de x evaluada en la esperanza de x, lo cual ya prácticamente demuestra que pues cuando se toma este valor se alcanza un mínimo, pero ya para dejarlo totalmente claro, pues podemos notar que evidentemente este factor que en general dijimos que es mayor o igual que cero, solamente vale cero si solo si r es igual a la esperanza de x. Es la única forma de que este cuadrado valga cero, que lo de adentro valga cero, que pues es cuando este y este son iguales, ¿no? Y ahora sí, como tenemos que esta función es un número más algo que solamente vale cero, más algo que es mayor o igual que cero, y que solamente vale cero si r es igual a la esperanza de x, entonces ahí sí ya podemos concluir sin ningún temor a equivocarnos que en ese punto, en r igual a la esperanza de x, lambda de x alcanza su mínimo, ¿no? Y justamente ya vimos que lambda de x evaluada en la esperanza de x pues es la varianza de x, demostrando así pues las dos afirmaciones que se hacían en la proposición. Ahora, pues básicamente ya he dicho en palabras un poco más, no lo sé, coloquiales, por decirlo de cierta forma. Lo que nos está diciendo esta proposición es que pues esta función que tiene forma de varianza, porque pues realmente sí se parece mucho a la varianza, pues justamente alcanza un valor mínimo cuando es la varianza en sí misma, ¿no? Cuando este r es la esperanza de x. Entonces lo que nos está diciendo es que si nosotros queremos fijarnos en las pérdidas al cuadrado, en los errores al cuadrado, perdón, en qué tanto se aleja la variable de cierto valor pero elevado al cuadrado, pues el valor del que menos se va a alejar, por decirlo de alguna forma, sería la esperanza, lo cual más o menos nos diría cierta interpretación de que la variable aleatoria pues tiende a estar muy cerca de su esperanza. Entonces, desde ese punto de vista, pues se puede considerar un resultado pues simple, pero con una interpretación importante e interesante. Y además, en particular, este resultado en estadística bayesiana tiene unas consecuencias muy importantes. Pero para poder estudiar eso con calma, pues tendríamos que cursar primero por lo menos un curso entero de probabilidad, lo cual, pues si estás viendo este video, probablemente aún no has realizado del todo. Habiendo pues ya explicado un poco esto, no me queda más que pues darte muchísimas gracias por haber visto este video.